Hola, buenas tardes. Soy la arquitecta Jennifer Amy Velázquez y les presento mi proyecto. Es una casa de 2 plantas en un terreno de 7 de frente por 18 de fondo, 126 metros cuadrados. Buenas tardes, arquitecta. Muchísimas Buenas gracias tardes. por estar acá. 7 de frente. Así es. Excelente, va a estar muy interesante. ¿La orientación solar cuál es, perdón? Es sureste. Sureste. Son las 12 del día y está impactándonos el sol de frente. Y entiendo también por el uso de los volados, ¿verdad? Así es. Ya que tenemos la ventana del lado izquierdo, al ingresar el sol que todavía les dé un poco de privacidad respecto a la luz, que tengan un poco de más sombra. Y aprovechen si la persona se levanta un poco más tarde y no tiene una cortina tan oscura. Y refresca mucho. Así es. Excelente. Este proyecto, platícanos, tú te dedicas a hacer proyectos para venta y también para clientes, ¿verdad? Sí, así es. Este se hizo para venta, pensando en todo tipo de clientes. Yo ya tengo años en bienes raíces, desde que estaba estudiando. Se pensó mucho desde el aspecto para personas con discapacidad en silla de ruedas, no tiene ningún tipo de escalón desde el ingreso. Igual ahorita vemos más detalles. Eso va a estar pensado en muy ellos. interesante. Sí. Qué padre que pienses en eso. ¿Y cómo llegaste a pensar así? Porque me tocó una vez un cliente que le encantó una casa de las que yo estaba vendiendo. No me tocó construirla, yo todavía estaba estudiando. Y le encantó la casa, pero tenía demasiados escalones. Entonces, le gustó todo el interior, todo el diseño, la distribución y demás, pero solamente por el ingreso no lo pudo comprar porque estaba en silla de ruedas. Desde ahí pensé, sí es cierto, no pensamos en las personas que le encanta lo que es toda la distribución, pero no están hechas desde el ingreso para ellos. Desde ahí me di a la tarea en pensar en todo el público que pueda tener la vivienda. Qué importante es eso. Sí. Buenísimo. Aquí tenemos una cochera para 2 autos. Igual yo siempre las dejo preparadas para que pongan el motor para hacerlo eléctrico el ingreso. Aquí tenemos, un elemento, una viga que se dejó aparente, la grapa la tapa un poco, pero sí me pareció muy atractivo porque si no llevara grapa hubiera lucido bastante. También pusimos cantera, la piedra natural en las casas a mí me agrada demasiado. Aquí tenemos un efecto 3D en cantera, con su balcón en la recámara. Igual aquí tenemos para la toma de gas, también se deja para que no tengan que entrar los del gas ni subir a azotea a llenar el tanque. Aquí tenemos 2 opciones de ingreso, que es el ingreso principal y a la recámara de abajo, que se dejó pensando si lo quisieran tomar como estudio. En este caso sirvió para la persona que va a habitar la casa. Uno de los miembros tiene silla de ruedas y le agradó la idea, ya que fuma y no tiene que salir a la casa, directamente a la cochera a su cigarrito. Y podemos ingresar. Excelente. Por la principal. Fíjense qué importante, algo tan sencillo como ese escalón que estamos acostumbrados a que siempre hay un escalón para entrar a la casa. Así es. Pero aquí como el no tenerlo, además de que a mí me parece muy estético que no esté ese escalón, sí, es muy funcional. Así es. Tenemos un baño completo, en muebles de parota, con su jabonera también, por estética, ya que estén las personas, el tema de los shampoos, jabones, que tengan su espacio. ¿Con qué materiales trabajaste? Aquí es puro porcelanato. Madera, en este baño metimos parota en mueble y en puerta. Se siente muy bien la corredera, me gustó. Sí. Sí, ahí tenemos un cristal de 9 milímetros templado. Esta puerta de parota está en un valor de 14,800. Ya con chapa, instalación y demás.
O sea, realmente es un precio alto, pero lo vale. Sí, o sea, así es cuando te das cuenta que realmente las cosas bien hechas valen, ¿no? Una puerta de parota y es tambor, no es madera sólida. No, es tambor. Y la de ingreso es interesante, ya que tiene una base interna de herrería por el tema también de seguridad y está forrada en parota. Esa puerta tiene un costo de 30,000 pesos, ya con la base de herrería que tiene interna, la agarradera, chapa y demás. No, claro, es que otra vez las buenas cosas valen. Sí. Valen. Pero se ve muy bien el trabajo. Sí, sí, es muy buen carpintero. En esta recámara igual, puerta de parota y el closet es en Okumé. Y aquí podemos ver la puerta. Así es. También sin escalón. Esto quedó muy padre. Y no lo planeaste, o sea, nunca te imaginaste que el dueño iba a tener silla de ruedas. No, son casas para venta, pero me gusta hacerla para un mayor mercado de clientes. Y incluso se vendía antes de terminar madera, estaba en obra, bueno, ya tenía la primera mano de pintura, pero aún no tenía madera, no tenía piso. Esta recámara es de 436 por 360. Es que está muy amplia, sí. O sea, realmente fue el plus del proyecto esta recámara, ¿verdad? Sí, así es, porque todos los servicios lo tiene abajo, tiene su baño completo, tiene la recámara, cocina, sala, comedor, un jardín, la cochera, no necesita subir a la segunda planta, para nada. Ni un escalón. No. Oye, la escalera también está muy padre. Sí, la escalera es a base de herrería, con todos los peldaños en parota también, parota sólida. La escalera ya con la base y mano de obra, carpintería, tiene un valor aproximado de 55,000 pesos, más aparte el cristal. Esta sí se me hace que salió barata. Sí, o sea, sí. Con todo y la herrería. Así es. Ya contando lo que es acero inoxidable y cristal, son 85,000 pesos. 85,000 pesos, ese es un gran dato, esta gran escalera. Sí. ¿Qué tenemos de piedras aquí? Igual, cantera, se llama San Ángel. Está muy agradable la piedra por los detalles que tiene veta, pero no es tan marcada. Juega, ¿no? Con estas mismas tonalidades también de grises como la del piso. Sí, aquí tenemos todo este espacio es para la sala. Tenemos un espacio de 5 metros de ancho por 3,40. Muy buenos. Lo que es la sala. ¿Y de altura cuánto tenemos? En 2,80. 2,80. Sí. También hay que tomar en cuenta eso, de dejar las bóvedas altas para que la casa sea fresca, sea agradable. Eso también se fijan mucho en los clientes. Que sean altos. Claro, es que ese trabajo te ha dado toda la experiencia del mundo para saber qué diseñar. Sí, así es. Y este es el espacio de comedor. Aquí en la cocina tenemos una barra y en el comedor dejé salidas de televisión. ¿Por qué? Independientemente a las de la sala, porque a las personas también les gusta de pronto tener una televisión en el área donde comen y es preferible dejar la casa preparada aunque no se necesiten, pero evitar ranuras y problemas a futuro. Que las personas se sientan cómodas y vean ya toda la casa equipada al 100%. Claro, sí. Que no tengan que ver esos cables, ¿no? Que luego tienen sus canaletas. Exacto. Este es el granito San Ángel, igual, se llama igual que la cantera. Con parota, se le puso parrilla, horno. Aquí el horno opté por ponerlo en ese sitio. Por lo general se deja aquí en una torre. Yo opté por aprovechar la torre como alacena. Eso está padre, ¿eh? Sí, es que por la profundidad que tenemos del refrigerador, si se fijan, este está más ancho, tiene más fondo. Se aprovecha toda la torre como alacena para cosas más voluminosas. Y ya toda esta parte también la dejé más amplia para aprovechar el espacio. O sea, aquí que estaría ocupando todos los hornos, pues tienes todo un gran espacio de almacenaje. Así es. Y el horno, la verdad, seamos sinceros, se usa una vez al año.
Sí, no, prácticamente no se usa. A mí me gusta la cocina, entonces siempre tengo en cuenta eso. Hay que dejar especieros, hay que dejar para guardar jabones que estén a la mano de donde estar lavando los platos, para el aseo y demás. Cajones también, a mí me gustan que se vea lo más limpio y minimalista posible la cocina. Los cajones, yo tengo 3 cajones en uno. Para cubiertos, lo que se necesita un poco más pequeño, viene otro en esta parte y el de fondo es más amplio. Padrísimo. Sí, siempre hay que diseñar absolutamente todo. Todo, cocina, el arquitecto se tiene que meter en diseño, funcionalidad, que todo sea lo más aprovechado posible en general. En hasta todo. Hasta los cubiertos, ¿verdad? Sí, pensar en todo. Aquí en esta parte tenemos madera de alto brillo para dar contraste con la parota. Igual, también sin agarradera, se le deja aquí nada más un poco más grande para poderla abrir. Y si se fijan, las puertas son más delgadas para que se vean más estéticas. ¿Qué aplicas en acabados interiores? En acabados, En muros. En muros es nada más enjarre, pastas no metemos. A los maestros siempre les digo que me dejen el enjarre lo más limpio posible para solamente fondear y pintar. ¿Por qué? Por el tema de costos. Es una casa en venta, prefiero tomar ese costo para meter mejor en cocina, en algo más aprovechado que en pasta. Claro. Igual, si el cliente lo pide, se le puede poner. Pero no me lo han pedido porque el enjarre queda bien, entonces no es necesario. La casa, desde antes, desde que estamos en cimiento, yo le pongo varias cosas para evitar humedades, desde Fester hasta 1 metro de alto. Eso no lo vemos, pero yo tengo fotografías para el momento de mostrar y que vender la casa, que el cliente tenga toda la seguridad de lo que se le puso a la casa. Eso está padrísimo. Así es. Al igual también en enjarres, antes de enjarrar, antes del emplaste, pongo una malla a 1 metro con arena de río y productos de Fester para evitar, de todas formas, aparte de todo lo que le puse desde Dallas, si la humedad quiere salir, evitar que... Eso está padrísimo. Sí. Y con todo y una malla también. Sí, una malla a 1 metro. Una malla y aparte de todo lo que puse previo desde Dallas, lo pongo para evitar. No, siempre es mejor estar muy prevenido, ¿no? De todo el tema de humedades. Todo. Digo que a veces las arenas vienen contaminadas, pero prevenir lo más que se pueda. Aquí tenemos un pequeño jardín que ilumina todo el área de cocina, sala, comedor. Esta casa no necesita la luz artificial en todo el día. Y dejé el interfón, uno en planta baja, que es para las personas que estén abajo, y otro en planta alta. Desde aquí se puede abrir, igual la puerta desde afuera. Padrísimo. Sí. Saludos a nuestros amigos de Steren. Steren, una marca orgullosamente mexicana. Sí. Igual la tarja la dejo la que es más profunda, faucet. Y al igual el monomando es faucet, tiene su garantía. Es que a las señoras les gusta bastante. Ah, padrísimo. Sí. A mí también, siempre que lavo uso eso. Todos lo usamos, exacto. Buena marca Faucet, ¿eh? Sí. Para que la tengan clara. Sí, Faucet es de las marcas intermedias, pero es muy buena. Pero es muy buena. Exactamente. Se dejan bastantes contactos, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque nunca falta todo el equipo que uno quiera tener y que estén siempre distribuidos de una forma que las personas puedan tener en la barra diferentes electrodomésticos. Excelente. Y queda muy amplia la cocina, realmente. Sí, tenemos una cocina de 360 por 255. Ok, más la barra. Sí, más la barra. Sí, el volado de la barra es para poner banquitos y demás si no quieren usar el comedor. Igual también si están cocinando, de repente tienen calor, se abre la puerta para que tengan una ventilación, no solamente por la sala, también por la cocina. Padrísimo.
Esas arbotantes en la noche lucen bastante y aunque sean pequeñas iluminan todo el área. Oye, qué loco, no había visto que estaba hueco el Sí, centro, sí. la sombra. Está muy bien. Y es un jardín pequeño, pero se ve agradable, es de 250 por 260. Pero te permitió ese jardín pequeño, pues ganar una cocina de buen tamaño, un Sí. comedor de buen tamaño, una sala de buen tamaño y la recámara Así es. que ¿cuánto mide libre la recámara? Está muy bien. Esta recámara es de 436 por 360. ¿Sin closet o con closet? Ah, no, quitando el closet. Ah, libres. Sí, libres. Que por eso se siente tan bien. Sí. Sí, no, aquí las personas no van a tener ningún problema utilizando la ESA todos los días. Así es. Excelente, también jugaste con algunos detalles de plafonds. Sí, así es. Toda iluminación es LED. Está muy, muy bien. Aquí ¿Cuánto mide otra vez de fondo el terreno? Son 18. 18. 7 por 18. 126 metros cuadrados. Y de construcción 196. 196. Fíjense el juego de las sombras del despiece de la piedra. Estas arbotantes también lucen bastante atractivas, ya que se oculta el sol. Y las dejaste en distintas alturas. Sí, así es, conforme, ya que trazamos la escalera, trazamos las salidas para dejarla a cierta altura dependiendo del escalón. ¿Y cómo fue el diseño del despiece? ¿De la cantera? Ajá. A mí me gustó bastante, pero manejarlo en tres fases. Por el tema de volúmenes, por las arbotantes que en la noche lucen bastante. Okay. Sí, le da un plus a la casa. Si le quitamos este muro, en cuanto ingresas cambia bastante, no luce tanto lo que es la doble altura de la escalera. De acuerdo. Y además te da una luz medio amarilla. ¿Es alguna película? Sí, es que el cristal es Sunlight también. Y aparte de que la cantera sí tiende a ser un poquito amarilla. O sea, tiene una protección el cristal. Ajá, para evitar que los rayos del sol dañen. Excelente, arquitecto. Usted ha pensado en todo. Sí, sí. Y aquí igual siempre tomen en cuenta dejar los apagadores de escalera. Prenden abajo, apagan arriba o viceversa. Y aquí está el otro interfón para los que están en segunda planta y desde aquí pueden abrir la puerta. Con su cámara. Así es. Pasamos. Estas son las dos recámaras secundarias con su ventana de piso a techo. Me gusta mucho cómo proyecta la iluminación, las ventanas de piso a techo. Y queda muy, muy lleno el espacio. Sí, perfectamente cabe la cama king sin ningún inconveniente. Tenemos los closets son de Ocumé y tienen su torre para almacenar con sus cajones. Igual los closets aquí se les deja para abrir. No, a mí en lo personal no me gustan las agarraderas, pero ya es diseño del arquitecto. Yo siempre trato de dejarlas limpias. Me agradan. Aparte que las señoras siempre cuando tienen hijos se fijan en eso. Cosas que no sean peligrosas para los niños. Las agarraderas o se cuelgan o se golpean. Entonces sí, siempre trato de eliminarlas. Qué importante. De todo. Sí, exacto. Entre menos elementos, mejor. Sí, así es. No, queda una recámara de muy buen espacio. Así es. Esta libre tenemos 345 libres, más los 60 del closet. Interesante el diseño de la ventana. Sí. Para no tener barandal dejaste el fijo. Así es. Y ya la corrediza arriba y luego otra vez vuelve a ser el fijo. Ajá. Otra cosa importante, todas las recámaras las dejo ya preparadas con salidas de aire acondicionado. Yo no lo pongo, pero se deja preparado porque si lo quieren ya no hay que ranurar, ya no hay que preparar la casa, ya está lista para el día que lo necesiten, ahí lo tienen. Excelente. Otra cosa, también salidas para televisión, siempre dejo una alta y una baja, por si no quieren tener la televisión arriba, la pueden poner en un mueble bajo y no se ve el cable todo feo ahí colgando, entonces siempre doy la opción. Excelente. La dejo preparada. ¿Ya estás lista? Sí.
Igual, la iluminación en recámaras siempre las pongo cálidas, nunca pongo luz fría porque es un espacio de relajación. Entonces, para que ya la mente se vaya relajando desde que ingreses a tu recámara. Luz fría solamente en las otras áreas comunes. Buenísimo. Sí. Ese es un gran tip también. Y este se me hace un tema importante que preparamos aquí. Este es un baño completo, pero se dejó el lavamanos en la parte de afuera, ya que es un baño compartido para estas dos recámaras. Si alguien está usando el baño y alguien solamente quiere lavarse las manos o usarlo de tocador, perfectamente pueden sin molestar al que se esté bañando o esté en uso del baño. Está este tema afuera y ya el baño completo arriba. Manejé otra altura para la iluminación y se me hace más agradable que dejar el recuadro ya en la parte de arriba. Mejor subiste toda la altura de toda la losa. Así es. Okay. Las puertas corredizas de vidrio templado, muy bien. Esta es una buena idea. Sí. Muy buena idea. Porque se aprovecha el espacio y no estás molestando, ya no escuchas a los hijos peleando porque estaban en el baño y ocupa lavarse las manos o algo, entonces ya se dejó el espacio preparado. Igual tomen en cuenta contactos, siempre lavamanos, plancha, secadora, lo que se necesite, ya lo tienen. Y esta es otra recámara secundaria. Aquí se dejó, aprovechando la servidumbre que no se puede tapar en segunda planta, se aprovechó con una terracita. Ah, sí, claro, estamos arriba de la cocina. Así es, y aún tenemos una vista agradable. Entonces puedes poner aquí alguna mesa, algunas sillitas para que disfrutes una tarde que ya llegues del trabajo cansado, tengas un lugar de relajación. Por eso el piso aquí cambió, si se fijan, porcelanato tipo madera es diferente el tono, porque si es un área de descanso tienen que ser tonos diferentes para que la mente trabaje también de forma diferente. Los colores son muy importantes en arquitectura, para nuestra mente, entonces siempre hay que tomar en cuenta todo eso. Si nosotros con este cambio de piso, cambias totalmente, ya no estás en la recámara, ya estás en otra área que es de descanso también, pero es más de relax. Muy bien. Igual ahí dejé bajante para lavar a gusto todo el área de terraza, llueve y todo, que tenga el agua por donde fluir. Subí aquí el muro por el detalle del cerco eléctrico. También lo corrí por el detalle de que si hay niños, si yo lo dejaba a paño del pasamanos, iba a ser peligroso. Entonces lo corrí un poco nada más, 35 centímetros, ya con eso es suficiente. Y se siente bien que esté más alto, ¿no? Como que te protege. Exactamente. Me agrada, ¿no? Aquí tenemos la vista hacia el jardín. Ajá. Muy bien, arquitecta. Gracias. Sus reflectores, fíjense, ese reflector es muy sencillo y muy bonito. ¿Qué marca será? Ese es Tecnolight, igual. El otro día fui a una casa, que pronto verán en el canal, de una arquitecta con su papá, que toda la iluminación de la casa la hizo con esas lámparas. Y ¿sí? Todas son en muros. Entonces, muy interesante, súper interesante porque te envuelve la luz. Nunca la tienes de frente a ti. Ajá. Entonces, para que lo experimentes. Ese video, sí. Para tomar nuevas opciones, que siempre es bueno alimentarse. Ver totalmente. Diferentes puntos de vista, todos pensamos diferentes. Así es. Yo opté siempre en casas cuando son para venta, dejo el área de servicio en planta alta. ¿Por qué? La ropa sucia siempre está en las recámaras. Entonces, ¿para qué haces a la señora que esté bajando con las canastas? Demás, ya tiene todo aquí. Y quedó de muy buen tamaño. Sí, igual ¿Cuánto mide de ancho? Este mide 2.45 por 3.60. ¿2.45? No, está muy amplio. Sí. Y sus ventanas cenitales. Igual tiene ventilación también. A la señora aquí se le van a poner unas repisas también para que tenga área de almacenaje dentro del área de servicio.
Y también tienes buen césped, Césped, ¿no? Para sí. cualquier problema. Así es, se tira el agua, además no se viene a la casa, tienen por dónde salir. Muy, muy importante. Sí, muy, muy importante. así es. Y la salida también hay que dejarla preparada de la secadora. Recuerden que emite calor, entonces hay que dejarlo salir. Porque aunque tenga ventilación, sí es incómodo que estés aquí lavando además y se sienta... Se acumula el calor si no tienes esa salida. Sí, entonces hay que dejarla preparada. Excelente, también es un muy buen dato. Sí. Padrísimo que ya más personas quieran el área de lavado arriba, ¿no? Sí. Rompiendo lo tradicional. Sí, así es. A mí me ha tocado es 50-50, quien lo prefiere arriba y unas no es como le toman mucha importancia. Esta es la recámara principal. De muy buen tamaño. Sí, esta tiene 5 metros, 5 por 360. Que es una muy buena proporción, ¿verdad? Sí. Tú que eres agente también inmobiliaria, ¿piden más recámaras rectangulares que cuadradas? Sí, bueno, es que por el tema del frente de la casa, aunque dividas el terreno a la mitad, no le puedes dar como un tema muy cuadrado para dejar el área de closet, vestidor o baño, lo que vayas a poner. Entonces siempre tomo la mitad y lo hago más amplio. Por el tema de la cama, ya te queda perfectamente 1,5 metros de circulación. Entonces ese es el detalle. Ajá. O sea, la cama y tienes 1,5 metros para caminar. Está perfecto. Y todavía te cabe un escritorio, un tocador, claro. allá a un costado un sillón. Exacto. Sí, cabe perfectamente. Tiene su ventana igual de piso a techo. Tiene igual de independiente 2 luces de pasillo. Esas sí los pongo en luz fría y la central en luz cálida. También tiene una vista pues todavía agradable. Está creciendo ya aquí Tepatitlán. Bastante, sí. Igual en el balcón dejé el césped preparado, lluvia o demás. Aquí estamos, perfecto. Interesante cómo tienes la cerca electrificada, ¿verdad? Sí, en un costado. A un costado. Ajá. Pero bien protegida por ese vidrio templado. Así es. No, es que ahorita ya es necesario, ¿verdad? Seguridad sobre seguridad. Aquí es muy tranquilo, pero aún así yo prefiero darle seguridad al cliente. Igual la grapa se impermeabilizó también, se le puso igual su ladrillo de techo, todo preparado con sus bajantes para que no haya ningún inconveniente y con su corriente hacia el centro. Excelente. ¿Qué línea de aluminio manejan? Porque esa línea española. Ajá. Me gusta eso, ¿no? Que aunque sea de venta no se escatimen esos detalles. No, es que ese es el problema de la mayoría, bueno, no de la mayoría, de algunos que hacen solo para venta, que ni siquiera contratan arquitecto. Simplemente véndeme el plano. Muchos cometen el error de está bien, le vendo el plano y construyen todo, lo meten económico. Después el problema viene para también el arquitecto, hacen movimientos también en viguería, además. Es muy importante concientizar a la gente de que realmente se necesita el arquitecto, supervisión, todo lo demás, desde que meta línea buena desde cristal, aluminio, pintura, todo eso es muy importante. Es cuidar la inversión, ¿verdad? Exactamente. Pero hay unas personas que pues solamente se dedican a vender y véndeme el plano y esto. Todavía no visualizan. Así es. Y de este lado tenemos el vestidor con una puerta corrediza para aprovechar los espacios. Igual aquí el cristal es Sunlight, si se fijan es la luz cálida, amarilla, por lo mismo para que proteja, no dañe absolutamente nada de lo que tengan en closet. Y de este lado tenemos el baño principal, con una jabonera bastante amplia. También jugué con los contrastes en jabonera. ¿Qué línea de grifería utilizas? Faucet también. Faucet, muy bien. Me gusta, ¿no? Se siente de buena calidad sin llegar al lujo. Exactamente.
Y todo tiene garantía, también la marca te da la garantía. En las otras casas no he tenido ningún inconveniente. Todo ha funcionado bien. Aquí toda la línea de madera es Okumé, en planta alta todo es Okumé. Y otro tema importante, todas las puertas yo las dejo de piso a techo. Les da otra vista a la casa. Eliminé cerramientos ya. Ya de línea. Sí, de línea. Excelente. Sí, se ve mucho más agradable las casas de esta forma. Se siente amplia, ¿verdad? Sí, así es. Aquí fue una pocket door, una puerta corrediza. Ajá, una puerta corrediza. Y aquí como corre detrás de la puerta principal, desde construcción se pensó, la puerta yo la moví 25 centímetros para que no vaya a haber problema con la que corre hacia atrás. Son detalles que tienes que pensar desde que estás antes del proyecto, ver cómo van las puertas, abatible o corrediza para dejar los espacios. Porque si esta puerta yo la dejo a ras de muro, entonces me sería imposible ponerla corrediza. Y tendrías una unión no tan agradable. Exactamente. Excelente, usted Y ha igual, pensado su aire acondicionado ya preparado. sus salidas. Sí. Excelente. Y platícanos ahora sí el precio, por favor, porque ya está vendida la casa. Sí, la casa ya se vendió. Esta casa se vendió en 3.250.000. Pensando en todos los acabados que se metió, madera en parota. Si fuera otro tipo de madera, un ejemplo, todo en Okumé, si no fuera alto brillo, se bajan los costos. Si fuera una estufa tradicional, pero pues se metió horno, se metió parrilla. La campana de isla también es mucho más costosa que una campana tradicional. Todo eso ya nos basamos para poner el precio. Excelente, muchísimas felicidades por haberla vendido. Muchas gracias. Y en preventa, ¿verdad? Sí, así es. Igual tengo otras, estamos construyendo otras en venta también, pero esta ya está vendida. ¿En cuánto tiempo se construyó? Esta se construyó en un lapso de 11 meses. Muy buen tiempo también. Así es, en 11 meses, ya estaba lista la casa. Excelente. Pues muchísimas gracias por habernos presentado este gran proyecto. Gracias. Igual sus redes sociales. Sí, estoy como ArcAmi Velázquez. Pues mi número de teléfono de contacto para cualquier tipo de proyecto es 378-112-3001. Igual yo me encargo desde ejecución, tengo mis cuadrillas, fontanería, pintores, electricista, me encargo de absolutamente todo, desde el diseño hasta que entrego llaves de la vivienda. Excelente. ¿Y también los puedes apoyar para personas que necesiten un crédito? Claro que sí, cuento con gestores. Igual también si se dedican a construir y venta para Infonavit, desde antes yo preparo todo para que esté lista la propiedad para venta por Infonavit, o si quieren comprarla ya por crédito bancario, igual también tengo gestores que les pueden ayudar sin ningún costo. Arquitecta, eso me encantó. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Igualmente. Los dejamos con este bello trabajo de cantera en el muro. Se ve muy bien ejecutada la piedra, ¿no? Muy bien cortada. Sí, el artista, le digo, que hace todo es muy, muy bueno en todo el corte de cantera. Se ve perfecta, bien. Así es. Es que a fin de cuentas desde los albañiles todos son artistas porque con sus manos hacen lo que nosotros proyectamos. Literal. Sí, ellos se vuelven los músicos de la orquesta. Así ¿verdad? Es, exactamente. Entonces, tan artista es el maestro, el director. El director. Así como los músicos, sin los músicos no habría nada. No habría música. Sí. Arquitecto, un placer. Un placer. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.